La palabra Aurora resonó como un balazo en el aire. «Llamen a Aurora Seguridad», ahora gritó el abogado de la empresa, con la voz quebrada, inclinado sobre la mesa, la corbata torcida y el sudor filtrándose por el cuello de su camisa. Una docena de rostros se giraron hacia la pantalla detrás de él, donde el número C34.000 millones parpadeaba en letras rojas. Alguien soltó una maldición por lo bajo. Otro dejó caer su pluma. El olor a café quemado y pánico llenaba la sala de juntas con paredes de cristal. Yo estaba sentada al frente de la mesa, inmóvil. Mi nombre, Valeria Montes. 42 años, estaba impreso en cada documento esparcido frente a ellos, en cada cláusula que habían intentado reclamar. Me llamaban ingeniera desplazada. Una redundancia, un ajuste financiero. Hoy, yo era su ajuste de cuentas. La misma pluma que alguna vez pusieron junto a mi carta de despido, ahora descansaba entre mis dedos. Recordaba su peso plateada, grabada con el logo de la empresa. Hace 2 semanas, la usé para firmar el recibo de mi último cheque. Ahora, la usaba para firmar un acuerdo de licencia que hacía que ese cheque pareciera una migaja. «¿Quién autorizó esto?», gritó el director financiero. Nadie respondió. Estaban demasiado ocupados viendo cómo su imperio se tambaleaba. Al otro lado de la mesa, el director general, Esteban Salazar, me miró como si acabara de salir de una tumba. «Valeria», comenzó, con un tono repentinamente suave, casi suplicante. «Podemos arreglar esto. No tienes que...». Lo miré. Por un breve segundo. Casi sentí lástima por el hombre que pensó que despedirme me borraría. Luego, el proyector mostró el logo del contrato Aurora Seguridad y la sala quedó en silencio. Hace 15 días, me quitaron mi gafete de identificación y me escoltaron fuera de este mismo edificio. Hace 15 días, salí con nada más que una carpeta, una pluma y un plan. Ahora, ellos llamaban a su mayor competidor pidiendo clemencia. Cerré la carpeta con suavidad, me puse de pie y dije, debieron leer la letra pequeña. Al salir de la sala, los números rojos en la pantalla se desvanecieron en estática. Mi reflejo me siguió por el pasillo de espejos, calmado y decidido. Ese fue el día en que Dinámica Vanguard comenzó a desmoronarse. Y el día en que recordé el sonido de una carpeta deslizándose sobre mi escritorio. El horizonte de Mazatlán brillaba más allá de la pared de cristal de Dinámica Vanguard. El puerto atrapando la luz de la tarde como fragmentos de acero esparcidos. Dentro, el aire era demasiado limpio, demasiado controlado. El tipo de silencio que precede a algo que se rompe. Esteban Salazar estaba frente a mí, con el reflejo de la ciudad danzando en su traje impecable. Era más joven que la mayoría de los directores en este negocio carismático, confiado, cada cabello en su lugar. «Valeria», comenzó, con voz suave pero ensayada. «Quiero agradecerte por 17 años de servicio excepcional, de verdad». Esa palabra servicio dolió más de lo que esperaba. Era lo que le decían a los veteranos al darlos de baja. Ya la había oído antes, bajo luces más duras. Deslizó una carpeta sobre el escritorio pulido. El sonido lo suficientemente afilado como para cortar el zumbido del aire acondicionado. «Estamos reestructurando», continuó. «Y tras una revisión exhaustiva, tu puesto será eliminado». Abrí la carpeta, escaneando las líneas por hábito más que por esperanza. Indemnización, cobertura médica, acuerdo de confidencialidad, lo típico de las corporaciones. Pero a la mitad, un párrafo me detuvo en seco. Dinámica Vanguard retiene los derechos exclusivos sobre toda propiedad intelectual desarrollada durante el periodo de empleo, incluidas las patentes pendientes. Lo leí 2 veces. Mi nombre ya estaba en la patente del sistema de secuenciación adaptativa de radar. El avance en el que había trabajado durante 21 meses. Levanté la mirada, pero los ojos de Esteban ya estaban más allá de mí, en el horizonte. «Esta cláusula», dije en voz baja, «están reclamando la propiedad de mi trabajo, nuestro trabajo», corrigió aún sonriendo. «Eras parte de un equipo. Yo presenté la patente y la empresa la financió.
Su tono se volvió de seda sobre acero. Tienes 14 días para revisar y firmar. Después de eso, la oferta expira. Extendió su mano. La tomé por instinto. Firme. Profesional. Gracias, dije. La militar en mí anotó la hora 4:47 BM, 15 minutos antes de que la seguridad del edificio se reiniciara para la noche. Cuando entré al elevador, la ciudad afuera se había teñido de dorado. Mi reflejo en las puertas espejadas parecía calmado, pero bajo la superficie, algo ya se había encendido. La cuenta regresiva había comenzado. La lluvia resbalaba por las calles mientras manejaba hacia el sur por la carretera Mazatlán-Culiacán, los faros destellando sobre el asfalto mojado. Las limpiaparabrisas marcaban un ritmo constante contra el silencio. La carpeta de dinámica Vanguard en el asiento del copiloto como una bomba sin detonar. Cuando llegué al restaurante cerca de la base militar, el cielo ya se había plegado en la noche. El letrero de neón zumbaba débilmente sobre la puerta El Rincón de Memo, un lugar que no había cambiado desde principios de los 2000. Solía venir aquí con Rubén Vega después de turnos largos en el ejército, cuando pensábamos que lo más difícil de la vida era sobrevivir en el extranjero. Él ya estaba ahí, sentado en una cabina de esquina con un café negro y su laptop abierta, las mangas arremangadas, el cabello ahora salpicado de canas. «Te ves fatal», dijo mientras me deslizaba en el asiento frente a él. «He tenido mejores martes». Empujé la carpeta sobre la mesa. Él hojeó los documentos con la misma atención que alguna vez puso en mapas de misiones. Solo que ahora el campo de batalla eran cláusulas legales y letra pequeña. Su dedo se detuvo en una página. «Cláusula 9b», murmuró, «la trampa de la propiedad intelectual». La leyó de nuevo, más despacio. Es amplia, pero no impenetrable. Sacó una pluma y rodeó una línea a la mitad de la página. «Mira esto. Dice, desarrollado durante el periodo de empleo con recursos de la empresa. Ahí está tu oportunidad. Si hiciste algo fuera de horario, con tu propio equipo, no pueden reclamar la propiedad total». Me recargué en el asiento, pensando, los bocetos, los primeros algoritmos, esas noches largas meses antes de que Dinámica aprobara siquiera el proyecto. Yo en mi departamento, corriendo simulaciones en mi laptop personal, garabateando arreglos de antenas en recibos de supermercado. Rubén notó el cambio en mi expresión. «Lo hiciste, ¿verdad? La mayor parte», dije en voz baja. Sonrió, con esa media sonrisa que recordaba de los despliegues, cuando las cosas estaban a punto de ponerse interesantes. Entonces, tal vez, solo tal vez, despidieron a la militar equivocada. Afuera, la lluvia se había reducido a una bruma. Dentro, el restaurante vibraba con el murmullo de la posibilidad. Por primera vez desde las 4:47 p.m., sentí algo más que enojo. Me sentí lista. La oficina de Rubén olía ligeramente a papel viejo y café quemado. Las paredes estaban forradas de expedientes en lugar de medallas, pero la disciplina era la misma precisa, metódica, implacable. Despejó un espacio en la mesa de conferencias, y juntos comenzamos a esparcir las pruebas, registros de proyectos, borradores de patentes, recibos de compras, correos electrónicos, notas de reuniones, tarjetas de asistencia. Cada página contaba una pequeña parte de la misma historia, cómo había creado algo revolucionario y cómo Dinámica planeaba enterrar mi nombre bajo su membrete. «Empieza con los registros de diseño», dijo Rubén, empujando una pila hacia mí. Trazó los sellos de tiempo digitales en las impresiones con su pluma. Estos, ¿ves?, son de casi 3 meses antes del lanzamiento oficial del programa Centinela. Secuenciación adaptativa. Corregí automáticamente. Centinela fue su cambio de marca. Dio un silbido bajo. Clásico movimiento corporativo. Renombrarlo y reclamarlo. Revisé mis recibos antiguos, los que casi tiré la licencia de C3500 por el software de simulación de radar que compré con mi tarjeta de crédito personal.
los bocetos a mano de arreglos de antenas en papel de mi departamento, cada uno una migaja que llevaba de vuelta a mí. Cuando levanté la vista, Rubén miraba su pantalla, frunciendo el ceño. ¿Vas a querer ver esto? Giró el monitor hacia mí. Alguien dentro de Dinámica había filtrado un hilo de correos anónimos. Asunto cronograma de presentación de patentes. De Salazar, Esteban. Fecha una semana antes de mi despido. Deberíamos finalizar las decisiones de recursos humanos antes de que la patente se registre públicamente. Minimiza la confusión sobre la autoría. Las palabras ardían más frías que cualquier informe de campo que hubiera leído. Rubén se recargó en su silla. No solo te despidieron, lo planearon para borrarte. No respondí. Ya estaba resaltando, etiquetando, cruzando referencias en cada línea. Cada cláusula se convertía en un arma, cada firma en una mina. Cuando finalmente cerré la carpeta, la ciudad afuera se había oscurecido. La oficina zumbaba suavemente, una sala de guerra silenciosa, iluminada por el resplandor de los monitores. Esto ya no era solo por un trabajo, era por reclamar la verdad, un documento a la vez. La notificación previa al litigio salió un jueves por la mañana. Fue algo silencioso, casi anticlimático, el clic del ratón de Rubén. El suave zumbido de un correo saliendo de la bandeja de salida, sin explosiones, sin drama judicial, solo una carta formal dirigida a Dinámica Vanguard, detallando mi reclamo de autoría independiente y las pruebas que lo respaldaban. Al mediodía del día siguiente, sonó el teléfono. «Señorita Montes», dijo la voz familiar, suave como siempre. Esteban Salazar, el mismo tono que usó al felicitarme por mi último prototipo exitoso. Creo que ha habido un malentendido. Tal vez actuamos demasiado rápido. Estaba junto a la ventana, viendo la nieve caer sobre el malecón de Mazatlán. Leí la indemnización con cuidado. Esteban, seguro que sí. Mira, Valeria, siempre has sido un miembro valioso de esta empresa. ¿Por qué no hablamos de una reinstalación? Tal vez un puesto de liderazgo. Podría hacer que ocurra. Ya lo hiciste, dije, mirando la carpeta de contratos sobre mi mesa. Dejaste muy claro quién lidera y quién sigue. Una pausa. Su voz se endureció bajo la fachada de encanto. No hagamos esto más complicado de lo necesario. No quieres pelear con nosotros, Valeria. No terminará bien. Entonces no empieces una pelea, dije, y colgué. A la mañana siguiente, Recursos Humanos me envió un correo de recordatorio amistoso, asunto obligaciones de confidencialidad, una advertencia pulcra disfrazada de cortesía corporativa. Lo leí 2 veces y sonreí. Cuando las empresas se ponen nerviosas, empiezan a enviar recordatorios. Esa noche, despejé la mesa de la cocina y comencé a apilar las carpetas una por una, solicitudes de patentes, borradores con sellos de tiempo, recibos financieros, el correo de Salazar sobre minimizar la confusión. Cada hoja era una mecha esperando la chispa adecuada. Afuera, la luz invernal de Mazatlán se desvanecía en un azul frío. Me senté sola, escuchando el zumbido del calentador, sintiendo cómo la tensión se transformaba en algo más afilado, más firme. Pensaron que estaba fanfarroneando, una exingeniera demasiado terca para soltar, pero no estaba fanfarroneando. Estaba cargando cada página, cada línea, cada acto silencioso de diligencia en algo que nunca verían venir. La guerra no siempre comienza con ruido. A veces empieza con papeles. La llamada llegó un lunes gris por la tarde. Cuando la ciudad parecía suspendida entre aguanieve y niebla, estaba revisando más correspondencia del equipo legal de Dinámica, cuando un número desconocido iluminó mi teléfono, código de área de Guadalajara. «Señorita Montes», dijo la voz. «Firme y profesional. Soy Rafael Cuevas, director de tecnología de Aurora Seguridad. Espero no estarla interrumpiendo en un mal momento». Aurora. El nombre cayó como un temblor. Eran el mayor rival de Dinámica, más antiguos, más ricos y mucho menos indulgentes. Rafael habló con la precisión de un hombre acostumbrado a salas clasificadas.
Hemos seguido su trabajo en la secuenciación adaptativa de radar. Nuestro desarrollo interno ha estado, digamos, retrasado. Entiendo que hay una disputa de propiedad con Dinámica. Mi pulso se aceleró, pero mantuve mi tono uniforme. Así es, si se resuelve a su favor, continuó. Aurora estaría interesada en una licencia comercial completa, aplicaciones militares exclusivas, plazo de 5 años, valuada en $34.000 millones. Por un momento, no dije nada. Mi mente se detuvo en el número, intentando encajarlo en la realidad que vivía el departamento silencioso, la hipoteca sin pagar, el cheque de indemnización sin abrir aún en la encimera. No creo que entienda, dije finalmente. Dinámica aún reclama que les pertenece. La voz de Rafael no titubeó. Nuestros abogados revisaron sus solicitudes de patente y datos preliminares. Si sus sellos de tiempo se sostienen, tiene una posición defendible. Preferimos asociarnos con el inventor, no con la corporación. Tras la llamada, me senté en la mesa de la cocina, mirando la condensación en la ventana. El puerto estaba oculto tras una sábana de niebla. El agua invisible, pero aún ahí, como la posibilidad. Esa noche, le conté a mi madre y a mi hermana durante la cena. Las manos de mi madre se congelaron alrededor del tenedor. Valeria, ese tipo de dinero lo cambia todo. No te precipites en algo insensato. Mi hermana me miró, mitad orgullosa, mitad temerosa. Ahora van a ir por ti con más fuerza. Lo sé, dije. Pensé en la carpeta en mi gabinete, las firmas, los sellos de tiempo. Ya no estaba huyendo. Por primera vez me estaban cazando y estaba lista. La mesa de la cocina se había convertido en mi centro de mando. Papeles cubrían cada centímetro, borradores de patentes, documentos judiciales, recibos, esquemas con correcciones a mano en los márgenes. El suave tic-tac del calentador y el olor a café me anclaban en lo cotidiano. Pero nada en este momento se sentía común. Mi madre estaba sentada frente a mí, con el suéter bien puesto, los ojos siguiendo el desorden de documentos. Ya hiciste suficiente, Valeria, dijo en voz baja. Demostraste tu punto. Tal vez es hora de dejarlo ir. No levanté la vista. No se trata de demostrar un punto, suspiró. Un sonido pesado y familiar. Suena a orgullo. Mi hermana se recargó en la encimera, con los brazos cruzados. Suena a guerra, murmuró. Pueden gastarte 100 veces más. Si pierdes, te van a enterrar. El reloj viejo sobre el fregadero sonaba demasiado fuerte. Enderecé una pila de recibos solo para tener algo que hacer con las manos. Si borran mi nombre, dije, mi voz baja, pero firme. ¿Qué queda de mí? El silencio que siguió fue absoluto. La mirada de mi madre se suavizó, pero no discutió de nuevo. Mi hermana miró al suelo, con la mandíbula tensa. Luego se acercó y comenzó a recoger páginas sueltas en una pila ordenada. No dijo nada, pero se quedó. El teléfono sonó justo después de la medianoche. Era Rubén. Creo que lo encontramos, dijo sin preámbulos. Los archivos de simulación iniciales. ¿Recuerdas los que corriste en tu red personal? Sacamos los metadatos, muestran tu dirección IP privada, fechas de creación 3 meses antes de que Dinámica registrara sus propios registros. Por un segundo, no pude respirar. Esa es tu huella. Valeria, es tuya, irrefutable. Presioné mi mano contra mi sien, cerrando los ojos. El cansancio, el miedo. Las horas interminables, todo se condensó en una oleada limpia y afilada de adrenalina. En la mesa, los papeles crujieron bajo la corriente lenta del ventilador. Por primera vez desde que esto comenzó, las pruebas no solo me defendían, me pertenecían. La mañana del 14º día comenzó con estática en la radio y el olor a café quemado. No había dormido más de 2 horas. Mi departamento parecía el paso de un huracán. Cables, papeles, laptops abiertas, tazas a medio vaciar por todas partes. Para el anochecer, todo por lo que había luchado colapsaría o se mantendría inquebrantable. A mediodía, Rubén llamó. Necesitamos la computadora original, dijo.
La que usaste antes de que Dinámica financiara el proyecto está en el trastero, dije. Y no se ha encendido en años. 1 hora después, arrastré la vieja torre a la encimera de la cocina. El polvo cubría las rejillas del ventilador. Cuando presioné el botón de encendido, la pantalla parpadeó una vez y luego se apagó. Nada. No te preocupes, dijo Rubén por el altavoz. Podía escuchar tecleos de fondo. Otras voces su equipo técnico. Tráela aquí. Intentaremos extraer el disco. Cuando llegué a su oficina, el cielo se había vuelto del color del plomo. Su equipo trabajaba en silencio, desarmando la carcasa, extrayendo los discos como cirujanos sin anestesia. Cada minuto se sentía más largo que el anterior. A las 9:30 p.m., uno de los técnicos más jóvenes exhaló con fuerza. Encontramos algo. Rubén se inclinó sobre su hombro, escaneando los datos que aparecían en pantalla, cadenas de números, sellos de tiempo, rutas de archivos. Luego, su expresión cambió. El cansancio reemplazado por triunfo. Las simulaciones, dijo, con voz apenas por encima de un susurro. Fechas de creación 3 meses antes de que Dinámica abriera siquiera el registro interno del proyecto. Me aferré al borde del escritorio. La prueba estaba ahí, innegable, inamovible. Mía. Rubén me miró. Acabas de comprar tu libertad. Para las 11:47 p.m. Los archivos estaban encriptados, archivados y cargados al Sistema Federal de Patentes con una nota final de presentación que llevaba ambas firmas. El reloj digital en la pared parpadeó cuando llegó el correo de confirmación. Miré la pantalla por un largo rato. 2 semanas antes, esa misma cláusula en mi indemnización me había despojado de la propiedad. Ahora, era la razón por la que podía reclamarla. Afuera, las luces del puerto de Mazatlán brillaban en el agua fría y oscura, como señales de otra vida. Finalmente respondiendo, al amanecer, mi teléfono ya estaba vibrando. La voz de Rubén llegó primero, firme y cortante. Están en pánico. Su abogado pidió una llamada de emergencia con Aurora. No respondas nada de Dinámica directamente. Afuera, la nieve a lo largo del malecón de Mazatlán se había endurecido en una capa brillante. La ciudad parecía congelada, como esperando el veredicto. Me abotoné el abrigo. Tomé la carpeta marcada. Acuerdo de licencia Aurora Seguridad y manejé. A media mañana, la sala de juntas de Dinámica era un caos. Más tarde, Rubén me contó que uno de sus abogados cerró su maletín de golpe y gritó: «¡Llamen a Aurora! No podemos dejar que firmen primero». Pero ya era demasiado tarde. A las 2:06 p.m., en una sala de conferencias silenciosa en la sede de Aurora, Rafael Cuevas deslizó el contrato final sobre la mesa. «Felicidades, señorita Montes», dijo. «Acabas de cambiar el panorama de la defensa y tu propia vida». Tomé mi pluma, la misma que alguna vez selló mi indemnización, y firmé. El aire en la sala se sentía ligero, eléctrico, como si el momento mismo fuera consciente de su peso. Rubén observaba desde el otro lado de la mesa, sonriendo de esa manera rara y contenida que decía misión cumplida. 3 horas después, Dinámica retiró todas sus reclamaciones, sin disculpas, sin admisión. Solo una carta de acuerdo, ofreciendo liberar los derechos de propiedad intelectual a cambio de silencio. No dudé que se quedaran con su silencio. Yo tenía todo lo demás. Cuando llegué a casa, el teléfono sonó de nuevo. «Salazar, ya dejaste claro tu punto», dijo. Su voz tenía algo frágil, tal vez miedo. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Hiciste que buenas personas perdieran sus trabajos». Sostuve el teléfono entre mi hombro y mi oreja, mirando las luces del puerto por la ventana. Las buenas personas pierden trabajos todos los días. «Esteban», dije suavemente, «tú me lo enseñaste». No había nada más que agregar. Terminé la llamada. Dejé la pluma junto al contrato firmado y exhalé por lo que parecía la primera vez en 15 días. La guerra había terminado. El silencio que siguió no se sentía vacío, se sentía ganado. 6 meses después, los titulares llegaron antes del amanecer. Dinámica Vanguard
anuncia transición de liderazgo. Esteban Salazar había renunciado con efecto inmediato. El artículo lo disfrazó con lenguaje corporativo: realineación estratégica, nueva visión. Pero yo sabía lo que realmente era: consecuencias. Para entonces, el mundo que había construido ya estaba tomando forma. Mi empresa de consultoría, Montes Innovaciones, ocupaba un edificio modesto de ladrillo cerca del puerto, donde las bocinas de los barcos aún cortaban la niebla al amanecer. Dentro, media docena de escritorios estaban dispuestos en círculos sin cubículos, sin jerarquías. Contraté ingenieros que habían sido desplazados silenciosamente por la edad o recortes salariales. Hombres y mujeres con décadas de experiencia y sin otro lugar a donde ir. Construimos arreglos de radar para pequeños contratistas. Mejoramos la calibración de sensores para helicópteros de rescate. Reescribimos código de defensa antiguo hasta que volvió a cantar. La oficina olía a soldadura, café y segundas oportunidades que nos habíamos dado a nosotros mismos. Mi hermana manejaba la contabilidad, sus hojas de cálculo tan afiladas como su ingenio. Mi madre venía todos los jueves, trayendo comida y pintura bajo las uñas. Había comenzado a tomar clases de arte otra vez. Sus manos ya no temblaban al trabajar. Una noche, me quedé hasta tarde revisando borradores de diseño mientras las luces del puerto titilaban en el cristal. La placa junto a la puerta se había instalado esa mañana bronce. Discreta Innovaciones Montes. Pasé mis dedos por el grabado. El metal aún frío por el aire nocturno. Detrás de mí, el zumbido de los servidores llenaba el silencio como lluvia lejana. Me despidieron para ahorrar costos, murmuré en la oficina vacía. Ahora me pagan regalías. No era triunfo lo que venía con las palabras, sino algo más tranquilo, más firme paz, tal vez, la que llega cuando dejas de demostrar y comienzas a construir. Afuera, Mazatlán brillaba en la suave bruma del crepúsculo. El agua estaba calma otra vez, su superficie reflejando el horizonte que alguna vez pensé que había dejado atrás. Apagué las luces, cerré la puerta y salí a la noche. La tormenta había pasado. Lo que quedaba era mío para conservar.